Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Hoy éramos muchísimos y al final vamos a ser poquitos. Yo imagino que el hecho de que todavía no hayan empezado los coles, pues también disuadió un poquito, ¿no? Pero bueno, me presento por si todavía algunos de vosotros no me conocéis, que siempre pienso que como hay gente, hay muchos que os veo y os conozco, ¿no? A los nombres y tal, ¿no? Entonces se me olvida de que es interesante que me presente, ¿no? Pues sí que por si acaso me presento. Me llamo María Luisa Penín, soy codirectora y profesora de narrativa en Historias donde vivo. Llevo 25 años trabajando como asesora literaria y editora de mesa y también escribo profesionalmente, ¿vale? Soy escritora profesional. Entonces, bueno, hoy vamos a charlar sobre la creación de personajes multidimensionales. Yo no sé si habré estado muy acertada con el planteamiento de la sesión, porque normalmente se dicen tantas cosas tan parecidas sobre la creación de personajes que claro, cuando pensé qué voy a explicar, quería, a ver, no explicar cosas distintas porque al final la construcción de personajes multidimensionales es lo que es y tampoco te puedes inventar cosas que no son, ¿no? Pero sí quería hablar sobre todo de los pres, por decirlo de alguna manera, de conceptos, aspectos que son absolutamente imprescindibles para proceder a la construcción de un personaje y que muchas veces no los tenemos en cuenta, ¿vale? Estaba pensando yo incluso cuando empecé a planificar la sesión, si hacer un encuentro tipo errores que cometemos cuando creamos personajes, pero luego me di cuenta de que por ahí no iba bien, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente en general, siempre hablo en general, eh, claro, cuando haces edición de mesa ves muchísimos textos al año, muchísimas novelas, muchísimos cuentos y muchísimo material. Y eso hace, claro, que los editores de mesa normalmente tenemos una visión amplia. ¿Por qué? Porque vemos al cabo del año muchísimos textos, ¿no? Entonces, claro, normalmente, ¿qué pasa con la construcción de personajes? Que se hace de una manera tan general, se trabaja tan poquito, que no da tiempo ni de cometer errores, ¿vale? Porque hay veces que dices, ostras, utilizamos una determinada estrategia, pues no lo hemos acabado de hacer, no lo hemos hecho del todo bien, vamos a perfilarlo un poco mejor. Pero realmente lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando construimos un personaje, y ya no digamos a la manera multidimensional, ¿vale? Que esto es otra historia, ¿eh? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un proceso muy laborioso, mucho, y que requiere de pensar mucho antes de ponerse a practicar un procedimiento, ¿vale? Así que voy a dedicar una parte de la sesión a pensar un poquito, a que pensemos un poquito sobre estos conceptos que normalmente quizá no trabajamos de entrada, o al menos muchas personas, ¿eh? Y luego, pues hablaremos un poquito del procedimiento y os propondré algunas actividades por si os apetece practicar en casa, ¿vale? Que yo creo que puede resultaros interesante, ¿eh? A ver, haremos la sesión y luego haremos, como siempre acostumbro a hacer, un turno de preguntas para que preguntéis todo lo que queráis y me consultéis todas las dudas que se os ocurran. Aprovechad, ¿vale? A ver, en un cuento o novela siempre tenéis un personaje al que llamamos protagonista, ¿no? En principio lo denominamos así, ¿por qué? Pues porque concentra de alguna manera siempre la atención del lector, ¿vale? Pues porque lo que ocurre normalmente le sucede a él o le debería de suceder básicamente a él o ella y todo lo demás gira a su alrededor, ¿vale? Esto lo tenemos claro, parece muy evidente, ¿no? Pero hay dos cuestiones clave que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a plantear estos detalles, ¿vale? Voy a poneros un documento, un momentín, que ya se me había olvidado. Es decir, yo había empezado aquí a charlar y me había olvidado que tengo la presentación. Ostras, hubiera estado bien que la hubiera hecho toda sin la pantalla delante. Ay, ay.
Un momentín, dejadme que recoloque las fotografías. Vale. A ver. Uy. Qué líos me hago. Vale, ya está. Entonces, lo que os comentaba, ¿no? Que hay dos cuestiones clave que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a plantear otros detalles. A ver si ahora me he equivocado y resulta que todo es muy evidente, ¿eh? Si es así, pido disculpas de antemano. El protagonista de una historia lo es porque desempeña una función dramática, ¿vale? Por lo tanto, antes de pensar en ninguna otra cosa, lo que tenemos que tener muy claro es qué función dramática en concreto está desempeñando, va a desempeñar, ¿vale? Todos los personajes en el contexto de un relato, de un cuento, de una novela, desempeñan una función, pero el protagonista desempeña la función dramática más importante. Así que tenemos que asegurarnos que todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que imagina, todo lo que piensa, todo lo que sueña, se diseña para que cumpla esta función y no cualquier otra, ¿vale? Esto es algo que muchas veces no lo tenemos en cuenta, es decir, tenemos más o menos un resumen, una sinopsis del texto que queremos componer y empezamos enseguida pues a hacer fichas, a mirar un poquito sobre todo apariencia, un poquito la intención, que no está mal, ¿eh? Solo digo que esto ya lo haremos. No debería ser este el momento de hacerlo cuando empezamos, ¿vale? Es decir, primero, vale, tengo un actor. ¿Y por qué tengo este actor? Pues porque tengo una novela o un relato y tiene que desempeñar una función, porque si no, no lo contrato, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué función va a desempeñar? Esto está clarísimo. Ahora concretaremos un poquito más sobre esto, ¿no? Y en segundo lugar, a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de multidimensionalidad. Porque más o menos lo que es el término ya todos entendemos lo que significa, ¿no? Pero bueno, yo voy a dejar caer por ahí un concepto que lo voy a ir concretando a medida que avanza la sesión, que a lo mejor ahora no lo veis claro, pero ya es esta la idea, ¿eh? La idea es soltaros algo es como esto de la intriga, ¿no? Que luego ya veremos cómo lo vamos concretando, ¿eh? A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de multidimensionalidad? Hablamos de que en un personaje, por eso nos limitamos al protagonista. El protagonista, de hecho, es el único cuya construcción tiene que ser multidimensional. Primero, porque entonces no acabaríamos nunca una novela o un relato. Pero sobre todo es por eso, porque va por delante de todos y tiene la función más importante. Por lo tanto, solo él tendrá una construcción multidimensional. ¿Vale? ¿Cuándo se consigue esta construcción multidimensional? Cuando conseguimos o cuando hayamos conseguido que el ego se transforme en el yo, ¿vale? Y esta es la clave, no hay más, ¿vale? Y ahora es cuando yo os digo, ahora veremos esto, ¿vale? Pero de momento esto es lo más importante. El protagonista lo es por algo, porque desempeña una función dramática concreta, ¿vale? En segundo lugar, la construcción es multidimensional, cuando en el protagonista hay muchos personajes en uno solo, ¿vale? Por esto es multidimensional. Entonces, cuando hayamos logrado que el ego, que es lo que vemos, ahora lo explicaré, se transforme en el yo, tendremos una construcción multidimensional. Ya veremos ahora. Y de todo esto, así de entrada, ¿qué podemos deducir? A ver, si el protagonista nos ponemos porque tenemos dos ideas sobre lo que queremos escribir y nos ponemos a trabajar en él sin un propósito concreto, si inicia su andadura o empezamos la construcción sin conocer qué propósito desempeñará, cuál es su misión, si hay un deseo, ¿vale? No estará desempeñando ninguna función. Sin deseo no hay conflicto. Sin conflicto no hay historia que protagonizar. Por lo tanto, antes de empezar a construir el personaje, tenemos que tener clarísimo cuál es el objeto de su deseo, que puede ser algo para sí mismo o para otro. No importa que hablamos de una novela, no importa que hablamos de un cuento, no importa que hablemos de una obra de teatro, de un guión cinematográfico.
la característica esencial del protagonista es que persigue un deseo, ¿vale? Sin un deseo, que puede cobrar la forma de propósito y de misión, no está desempeñando ninguna función dramática. Por lo tanto, no nos pongamos a componer características sin tener claro cuál va a ser su misión, cuál es el objeto de su deseo, ¿vale? Porque si no, no tenemos historia que tenga para protagonizar, ¿vale? El protagonista necesita su función y es el primer papel que le tenéis que proporcionar. Esta es tu función, ¿vale? A partir de aquí empezamos a trabajar, ¿vale? Si no abordamos la construcción del protagonista de manera considerando esta dimensión multidimensional, será plano. Este será el resultado, ¿vale? Y ¿cuál es el resultado de una construcción plana? Pues que será muy difícil, por no decir imposible, que consiga conectar emocionalmente con el lector, ¿vale? Aparte de que no conseguiremos esa conexión emocional que es tan importante, será inverosímil y no trascenderá en su papel. Por lo tanto, esto, ¿vale? Lo primero. Anda, y yo tenía aquí, me he equivocado. He hablado de las funciones que... no, lo voy a hablar ahora. ¡Ay, qué bien, he acertado! Es que tengo un lío de papeles, chicos, que esto es lo más. A ver, vamos a ver. Hemos hablado de que el protagonista tiene que desempeñar una función. En realidad tiene que desempeñar varias, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver qué funciones va a desempeñar. La primera, la que hemos visto, la más importante, experimentar un deseo y luchar para conseguirlo, ¿vale? Es el protagonista porque experimenta el deseo de conseguir algo, si no, no es protagonista de nada. La segunda, establecer un vínculo estrecho con el lector, porque solo si conseguimos que establezca el protagonista ese vínculo, el lector podrá contemplar el mundo a través de su mirada. Esto suena muy abstracto, pero en realidad no es así. ¿Por qué? ¿Por qué leemos? Porque queremos experimentar a través de los personajes, ¿vale? Por lo tanto, si el diseño del protagonista no facilita al lector contemplar la historia desde su punto de vista, vamos mal, ¿vale? Por lo tanto, tenemos, ¿cómo vamos a conseguir que, así a grandes rasgos, no es tan sencillo y es mucho más laborioso, pero para que el lector consiga establecer este vínculo emocional, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado, dotar al protagonista de rasgos que sean únicos, ¿vale? Esto es algo que siempre decimos, pero no nos olvidemos que es esencial que además de estos rasgos que son únicos, tiene que estar dotado de cualidades que representen valores universales, ¿vale? Rasgos únicos por un lado, cualidades que representen valores universales por otro, porque es así como una gran cantidad de gente podrá identificarse con la historia, ¿vale? Y después, cualidades y características que reconozcamos en nosotros mismos, porque así también será más fácil establecer esta conexión, ¿vale? Rasgos únicos, cualidades que representen valores universales y cualidades y características que el lector reconozca en sí mismo, ¿vale? Y es así como un lector se convierte por un ratito, mientras dura la novela, en un héroe, ¿no? Como indica Vogler. Depositamos de alguna manera nuestra identidad personal en el protagonista y esto es lo que los escritores tenemos que ir a buscar. Por lo tanto, antes de empezar a pensar ni en apariencia ni en habla, no, esto no es importante en este momento, ¿vale? Tenemos que pensar en cómo vamos a conseguir, qué estrategias vamos a usar para conseguir todo esto, ¿vale? Tercera función del protagonista, experimentar una transformación. Esto ya sé que lo decimos y lo decimos y lo decimos mucho, pero luego los editores lo vemos poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces la percepción que tenemos de la historia que construimos es muy general y la transformación tiene que ser muy, muy detallada, muy concreta y muy visible paso a paso, ¿vale? Es decir, en ocasiones vemos personajes que parece que protagonizan la historia, no tenemos claro. Pensemos, por ejemplo, en Thelma y Louise, si recordáis la película o la habéis oído, ¿no? Para saber quién de las dos es la protagonista, porque parece que la protagonizan, pero no es así, siempre hay un protagonista y puede haber un principal,
¿vale? Tenemos que pensar en qué personaje experimenta mayor grado de transformación, ¿vale? Y esta transformación tenemos que diseñarla, si estamos hablando de una novela, capítulo a capítulo, ¿vale? No se trata de decir sí, porque es que va a empezar así, pero cuando acabe sentirá esto, o habrá cambiado su opinión, o experimentará tal. No, esto no nos sirve, ¿vale? Así será muy difícil que cognitivamente el lector, cuando reciba vuestra obra, tenga claro que el personaje se va transformando paso a paso. Y lo mismo tiene que hacerse cuando si escribimos un cuento, ¿vale? Lo que sucede que en el caso del cuento, pues en vez de, por ejemplo, pues capítulo a capítulo, lo haremos en ese guión breve, en ese ciclo narrativo breve, pues lo estableceremos ahí. Pero este arco de transformación del que hablamos mucho, tiene que diseñarse capítulo a capítulo, ¿vale? Ya no os digo escena por escena porque sería más complicado, ¿no? Pero al menos capítulo a capítulo sí. Hay, evidentemente, siempre habrá capítulos en los que el personaje avance poco y otros en el que lo veamos más, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuándo lo vemos más claramente? Si planificamos una novela con base en la composición en 3 actos, que yo os animo a que lo hagáis, ¿vale? Primero, bueno, esto ya os lo explicaré por qué. ¿Pero por qué? Porque ahora se está escribiendo mucho para el cine. ¿Vale? Entonces, se está haciendo muchísima adaptación de novela para el cine. Y yo el otro día estaba leyendo cosas sobre el tema y se está cogiendo mucha novela también que no es de autores ni siquiera ni conocidos, porque no importa. No les importa tanto que el autor sea conocido como que allí en su obra haya una buena historia que contar y se pueda transformar en un guión. ¿Vale? Por lo tanto, os animo a comprobar esta estructura, a practicarla, porque además es súper interesante, ¿vale? Y además es más sencillo planificar el arco de transformación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos un primer punto de giro, ¿vale? Tenemos un punto medio, y entonces desde el primer punto de giro al punto medio podemos, digamos, de alguna manera identificar qué pasos vamos a realizar para que se produzca una primera transformación. Después del punto medio al segundo punto de giro, también podemos concretar cómo se va a producir la transformación y después del punto de giro, del segundo punto de giro al clímax. O sea que si tenemos clara la estructura, podemos trabajar muchísimo mejor el diseño de personajes. ¿Vale? A ver, muchas veces comenzamos a construir nuestro protagonista pues redactando fichas con esas cualidades. Esto es algo que podemos hacer. Yo como editora o como asesora literaria no lo veo un poco, no os digo una pérdida de tiempo, pero al final no sirve para mucho. Pero si a vosotros os ayuda, hacedlo, porque hay que hacer todo lo que a uno le ayude a crear, ¿vale? Pero, a ver, es muy posible que cuando empecemos a trabajar la construcción no tengamos una imagen clara del personaje en nuestra mente. Por eso a veces pues, nos aconsejan o pues mirad actores, que esto se hace mucho, revistas donde a lo mejor aparece un personaje con ese aspecto que queremos que tenga, pero no os preocupéis. No importa para nada en este momento. Es decir, puede ser que ese personaje, que es el actor principal de nuestra historia, lo visualizamos de manera borrosa o que no lo hagamos en absoluto. No tiene importancia ninguna en este momento, ¿vale? Porque lo que es importante es que entendamos qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Para después poderlo proyectar, ¿vale? ¿Tenemos un papel para él o tenemos un personaje y no tenemos claro el porqué, un protagonista? ¿Cuál es el papel en concreto, como he dicho? ¿Vale? Cuando el actor tenga claro el papel que ha venido a interpretar, lo vamos a poder ir modelando muy lentamente para que su representación sea óptima, ¿vale? Pero claro, yo muchas veces como asesora literaria, sobre todo como editora, lo que veo es que muchas veces creamos un personaje, lo hacemos que suba al escenario y y realmente no se ve claro que no tenemos, que no sabemos como autores muy bien por qué ni para qué. O sea, que pensar en términos de escena, cada vez que el personaje sube a una escena, tiene que haber un propósito, tenemos que saber por qué sube y para qué. Y en función de esto, veremos qué características del personaje destacamos, ¿vale? Pero si no sabemos qué es lo que va a hacer ahí, todavía tenemos camino por recorrer, ¿vale? Muchas veces yo digo que se nota como padres suyos que somos, que nos sucede un poco como con nuestros hijos, ¿vale? Si somos honestos, que en un momento dado llegamos a la conclusión de que no los conocemos en absoluto, ¿no?
Entonces, lo importante es que no nos preocupemos ni por la apariencia ni por las características estas que parece que a simple vista la apariencia, la voz, esto no, de momento no, ¿vale? De momento preocupémonos, vamos a preocuparnos por entender qué es lo que significa construir multidimensionalmente un personaje y pongámonos a ello, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que hacer. Primero, pensar bien en su función, en sus funciones, no una, en las que he comentado, y después en la aproximación multidimensional. ¿Y cómo la vamos a hacer? ¿Vale? Como ya os he dicho antes, el resultado de la construcción multidimensional trata sobre la forma como el ego se convierte en yo. Y aquí está la clave. Y ahora me decís, pero bueno, esto ¿qué me estás contando? Vamos a ver si concretas, porque si no, esto no hay quien lo entienda, ¿no? ¿Vale? Uy, me he equivocado, un segundo. Aquí voy. ¿Vale? Bien, este es el punto de partida para construir un personaje de manera multidimensional. Por lo tanto, nos ceñimos al protagonista. ¿Vale? Empezaremos con la construcción del ego y luego avanzaremos hacia la construcción del yo. ¿Y cómo llegamos a esto? Vale. Cuando construimos un personaje, da igual cuál, pero sobre todo el protagonista, partimos de los rasgos esenciales de la personalidad. Y ni apariencia ni nada, personalidad. ¿Vale? Nos vamos a centrar en su personalidad. Sabemos que la personalidad se desarrolla con base en muchos factores, ¿vale? Y estos factores los iremos teniendo en cuenta durante el proceso de construcción. Pero tenemos que ser muy conscientes del terreno que pisamos, ¿vale? Para que veamos, para ser conscientes del resultado que vamos a obtener, ¿vale? Así que empezaremos esbozando los aspectos esenciales del ego, es decir, ese yo único, ¿vale? Esa identidad personal que se percibe distinta a los demás, ¿vale? De alguna manera el ego es lo que aparece en la superficie, es decir, lo que otros ven, lo que vemos sobre ese personaje cuando sube al escenario, lo que está meridianamente claro, eso es el ego, ¿vale? Por ejemplo, si pensamos en el arquetipo del héroe, podemos construir el ego de un personaje a partir de un arquetipo, que eso es lo que recomiendo siempre, porque entonces será facilísimo, si está bien hecho, que el lector se identifique con él, ¿vale? Si no tenemos claro cómo construir un arquetipo, lo primero que tenemos que hacer es ver, voy a enterarme de cómo se construye un arquetipo, ¿vale? En concreto, si trabajamos con el personaje, con el protagonista, es el arquetipo del héroe, ¿vale? Podemos imaginar, pues, un héroe arquetípico que normalmente sería valiente, decidido, con espíritu de sacrificio. O sea, es muy importante que el arquetipo del héroe tenga esta cualidad, espíritu de sacrificio, con valores y convicciones que de algún modo nos representan, que tenga carisma, que tenga una mirada penetrante, que sea intenso, defensor de los desfavorecidos, de las causas nobles, respetuoso con el medio ambiente en el mundo actual, defensor del todos somos uno, buen padre, buena madre, buen amante, una persona que se interese por todo y por todos, hombre, mujer, niño, con una visión del mundo que cristalizan cada una de sus acciones, ¿vale? Cuando poco a poco vamos acumulando características, estas características que conforman su identidad, pues es cuando vamos construyendo el ego, ¿vale? Y aquí sí que podemos hablar en un momento dado de apariencia, de voz, ¿vale? De momento lo que conformaremos es una visión, ¿vale? Y esto es el ego, lo que vemos, lo que se ve, lo primero que le llega al lector. La construcción multidimensional requiere que demos un paso más, ¿vale? Requiere de transitar el camino que va del ego hasta el yo. Y este es el objetivo. Y ahora estaréis pensando, menudo cacao que tengo, hija, vale, lo del ego a lo mejor ahora lo veo un poco más claro, pero esto del yo no entiendo nada, vamos a ver. Entonces, pues vamos a verlo. Bueno, yo espero que, si no me lo preguntáis, si no os ha quedado claro lo del ego, en turno de preguntas lo hablamos, ¿vale? La construcción
Ay, que no me veo los números. Vale, la construcción del yo, en la construcción del yo hay dos términos claves, identidad e integridad, ¿vale? El protagonista, pues al igual que cualquiera de nosotros, es mucho más de lo que pone de manifiesto en nuestra intimidad, cuando nos enfrentamos con nuestros pensamientos, nos encontramos con nuestros otros egos, esos que no manifestamos habitualmente, pero que están ahí, ¿vale? Cuando estamos en un espacio seguro, explorando nuestra mente, aparecen otras versiones de nosotros mismos que pocos conocen. Es muy posible incluso que nosotros tampoco seamos conscientes de algunas de estas versiones. Y esto es esencial en la construcción multidimensional. Tenemos el ego, tenemos lo aparente, lo que vemos, ¿vale? Lo que los demás conocen en general de nosotros, y luego está esa versión de lo que realmente somos, que no solo es eso, sino que es mucho más que eso, ¿vale? Y normalmente los personajes, algunas de estas versiones son mucho más interesantes que simplemente eso que se ve, ¿vale? Por ejemplo, en un espacio mental de un hombre, de una mujer, de un héroe, hablamos del protagonista, por lo tanto, en ese espacio mental, en ese espacio oculto de un héroe, puede haber un traidor, puede haber una prostituta, puede haber un embaucador, un asesino, un villano, un narcisista. Bueno, mejor aquí lo he llevado al estreno para que se vea claro de qué estoy hablando, ¿no? Pero es muy importante que tengáis claro eso que se va a ver y eso que en realidad, si se pondría de manifiesto, nos mostraría el auténtico héroe, el auténtico personaje, ¿vale? Pues el trabajo de construcción multidimensional requiere de integrar todas estas partes de uno mismo, ¿vale? Que muchas veces se manifiestan de manera separada, ¿vale? Pues integrarlos para que conformen una personalidad única, compleja y equilibrada. Espero haberlo explicado más o menos, ¿vale? Cuando hayamos conseguido ir del ego hasta el yo, o simplemente este camino va a ser largo de transitar, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener claro es, vale, esto que se ve del personaje o lo que los demás van a ver del personaje es esto, es así como hablará, es así como se comportará, es así como actuará, pensará de este modo de cuando exprese lo que opina delante de los demás, pero cuando esté solo pensando en su casa, ¿cuántos personajes hay ahí? ¿Cuántas personalidades distintas? ¿Vale? Pues esta y esta. ¿Vale? Y no solo esto, sino, vale, pues este tipo de características, estas personalidades a lo mejor aparecen del tránsito que va del primer punto de giro al punto medio. Pero a lo mejor del punto medio hasta el segundo punto de giro aparecen otras cualidades, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que tener muy claro que la planificación y la construcción del personaje van siempre de la mano. Una no se puede hacer, bueno, sí, la planificación se puede hacer sin contar con el, bueno, tampoco, digamos que van de la mano, pero desde luego, si no tenéis clara cómo vais a componer la historia, no se puede realizar una construcción multidimensional porque no sabéis escena a escena, paso a paso, qué características, qué parte del yo va a ir mostrando ese personaje, ¿vale? Y al final, cuando terminemos de leer la historia, el lector tendrá la sensación de que ha conectado con una persona, ¿vale? Y es la construcción multidimensional, es este paso del ego al yo, esta integración de todas esas personalidades distintas, son las que conforman el yo. Y a eso tenemos que llegar, ¿vale? Lo que digo, es importante esto, ¿eh? Una construcción multidimensional requiere de dilucidar cuántos personajes coexisten dentro del protagonista y darle su espacio, de manera que en cada momento, en cada paso que dé, se manifieste en uno u otro, pues según convenga el desarrollo de su función, ¿vale? De su función dramática, ¿vale? Como la construcción del personaje protagonista se realiza a partir de esta función, ¿vale? Tenemos que empezar la caracterización realizando una reflexión minuciosa sobre cómo se comportará en cada paso del camino, sobre cómo reaccionará
cuando aparezcan los obstáculos, los imprevistos, pues ante cada situación determinada, ¿a quién veremos? Veremos al héroe, al villano, al noble, al mentiroso. Ante un obstáculo, veremos al héroe, veremos al cobarde, qué vamos a ver en cada momento, ¿vale? Por lo tanto, si no hemos realizado una mínima escaleta de la novela, tampoco podemos realizar esta composición multidimensional, ¿vale? Por lo tanto, al menos en lo que se refiere a los aspectos esenciales de la obra, tiene que estar resuelta. Tenemos que conocer qué recorrido realizará el personaje antes de tomar decisiones sobre el cómo lo hará. Y este cómo lo hará tiene que ver, evidentemente, con sus características externas e intrínsecas, ¿vale? Entonces, vale, cuando ya tenemos una idea aproximada de la escaleta, podemos empezar a trabajar a fondo la composición multidimensional, ¿no? Entonces, decidiremos cómo reaccionará el personaje ante esas situaciones que hayamos establecido y entonces le proporcionaremos las características que requiere esto, no al revés. Muchas veces, por ejemplo, cuando me llegan pues, proyectos para valorar, a mejor en el proyecto, pues vale, personajes y están las fotografías con un poquito las características de cada uno, ¿no? Y luego cuando ves la sinopsis de la obra, pues no ves ninguna situación en la que el personaje pues tenga que mostrar determinadas características, ¿vale? Por lo tanto, primero, ¿a qué situaciones va a afrontar? Y después pienso qué características necesita, ¿vale? Para aproximarse a esas situaciones, para resolver pues las interacciones que se irán produciendo, ¿no? Por lo tanto, eso en primer lugar, ¿vale? Lo importante es tener en cuenta que las características del protagonista, sobre todo, ¿vale? Dependerán de la forma como tengamos previsto que avance la historia. O sea, no podemos empezar a definir el personaje sin tener un poco una idea de cómo de cómo concluirá. No sirve de mucho pensar o imaginar qué guarda un personaje en un cajón o qué hay en su papelera o cómo se viste o cómo se mueve sin saber exactamente cómo conviene que se vista, se mueva, ¿vale? O que actúe según las características de la historia que vayamos a contar, ¿vale? Podemos comenzar a caracterizar a nuestro protagonista definiendo algunas características del ego, que es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Y esto normalmente, como es más sencillo, lo hacemos más o menos, pero raramente pasamos de aquí, ¿vale? Entonces, para comenzar la caracterización de un personaje, en primer lugar, redactaremos un escrito, un primer borrador, es lo que yo aconsejo, después cada uno según lo vaya viendo, donde estableceremos su visión ante el conflicto que se plantea, el objetivo de su deseo, la forma cómo reaccionará cuando se produzca el juego de fuerzas, ¿vale? O sea, estos aspectos esenciales de su identidad. Podéis redactarlos a modo de borrador y llenar hojas enteras con ello, ¿vale? Esto es importante. No es necesario que lo hagáis como si se tratara de una ficha en este momento, no. Tipo rollo, porque cuanto más información tengáis, ¿vale? Mejor lo conoceréis y necesitáis muchísima información para conocer a vuestro protagonista, al igual que se necesita muchísima información de una persona para decir que se la conoce bien, ¿no? Entonces, mucha información, ¿vale? Y luego ya iremos concretando. Ay, claro, no veo el número de la diapo. Vale. Vale. Entonces, ¿cómo podemos empezar a construir el ego? Vale. Lo primero que tenemos... Perdón. El ego, ya sé que lo he dicho muchas veces, lo que es evidente, el arquetipo, ¿vale? Y habría muchas maneras de hacerlo que serían respetuosos con la manera de crear de cada uno, ¿no? Pero podríamos, por ejemplo, realizar el siguiente procedimiento. En primer lugar, construir el perfil biográfico, ¿vale? Detallado, tanto como sea posible. Pensad una cosa, somos lo que nuestros padres han hecho de nosotros. Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo tontorrón, el perfil de un psicópata suele haber una infancia de maltratos terribles, ¿no?
Por lo tanto, realizar un perfil detallado de ambos padres, padrastros, tutores, personas con las que creció, ¿vale? Las personas del círculo de influencia, resulta esencial. Cuando hablo de diseñar de construir un perfil biográfico, me refiero a algo denso, no 4 datos. No sé, es que deberíamos ser muy minuciosos. Luego de todo esto, a lo mejor no usamos casi nada, pero lo necesitamos. Y hay que intentar ser originales con esto, ¿vale? Yo puedo decir que mi padre, por ejemplo, era un obrero de la construcción, pero que en sus ratos libres pues realizaba contrabando con alcohol y que por ese motivo pues se jugó el cuello y el suyo y el del nuestro, el del personaje, pues cuando empezó pues a ganarle terreno a determinadas mafias, ¿vale? Así que podemos imaginar un personaje que cuando era niño se presignaba al salir de su casa pues porque pensaba que no iba a volver. Es decir, tiene que haber muchos elementos en las biografías que nos permitan reconocernos en ella, ¿vale? Pero tenéis que introducir algún elemento que sea original, algo que despierte el interés del lector, porque lo cotidiano resulta atractivo siempre y cuando no sea aburrido, ¿vale? Pensad, ¿qué puedo añadirle a la biografía del padre, de la madre, que lo haga original, que de la conjunción de ese hombre y de esa mujer, pues haya podido surgir un protagonista que tiene un estilo pues característico y muy concreto, ¿no? Si nos quedamos en el plano de lo real, de lo cotidiano, más que de lo real, no, de lo cotidiano, porque hay personas que han tenido vidas extraordinarias, ¿no? Y vivencias extraordinarias. Entonces, pensemos en rescatarlas, ¿no? Tenemos que partir de la realidad para que el lector se identifique con el protagonista, pero de alguna manera tenemos que trascenderla, ¿vale? El lector tiene que poder mirar por esa ventana abierta que le ofrece el protagonista y ver algo que le entusiasme, que lo atrape absolutamente. Una biografía interesante pues será que el personaje, que el protagonista también lo sea. Así que hay que dedicarle mucho tiempo. No os preocupéis de si se parece a Brad Pitt o a Angelina Jolie o a quien sea o no. No, eso no tiene la menor importancia en este momento. O si tiene determinados... No, vayamos a la biografía. No lo definamos porque si lo definimos así de alguna manera lo estamos haciendo con base en prejuicios, porque realmente no nos hemos detenido lo suficiente como para saber qué será, que tiene que tener esta apariencia o estas características cuando no sabemos cómo serán sus padres, ni sus madres, ni su madre, ni su familia, ni sus... ¿Vale? Es muy importante que hagamos primero esto y que le dediquemos tiempo y muchas hojas, mucho esfuerzo, ¿vale? Y a partir de aquí podremos empezar a caracterizar. Pero lo primero es dedicar mucha atención, mucho tiempo al relato biográfico. No importa qué tipo de novela estemos haciendo, ¿vale? Podemos pensar, bueno, pues hay algunos géneros que quizás sean más sencillos. Eso hay gente que piensa que hay unos géneros más sencillos que otros, ¿no? Es cierto. Lo que pasa es que hay géneros, como por ejemplo la novela romántica, que tienden a resolverse un poco de cualquier manera. Y esto es la verdad, ¿eh? Entonces, claro, esto hace que el género en sí, a no ser bueno, podemos pensar en algunas autoras muy buenas, ¿no? Pero en general, cuando se hace una novela romántica, entre comillas, sencilla, pasamos de hacer todo esto. Sin embargo, si hacemos una novela histórica o hacemos ficción criminal, quizás somos mucho más conscientes de que es imposible caracterizar sin tener muy claro qué función desempeñará el personaje o realizar un perfil biográfico detallado. Por lo tanto, sea cual sea el género que trabajéis, sea cual sea el público objetivo con el que trabajéis, la caracterización del personaje saldrá bien si habéis dedicado el tiempo suficiente a conferir una biografía, porque la biografía será lo que le confiera posteriormente identidad, ¿vale? Recoger mucha información, aunque uséis muy poca. Solamente si lo hacéis así conseguiréis, a mejor incluso sin daros cuenta del todo, conferir profundidad a la historia y a los actores que la comunican, ¿vale? Ay, no, que no tengo más cosas por contar aquí. Vale, sobre la apariencia. La apariencia, en general, os diré
es el otro rasgo sobre el cual tenemos que reunir información. Evidentemente tiene que ser coherente con los rasgos de su personalidad manifiesta o todo lo contrario, ¿vale? Porque de hecho es muy interesante cuando un personaje, lo que vemos de un personaje, su apariencia no tiene nada que ver con su personalidad, ¿no? Por lo tanto, la apariencia o bien es coherente con los rasgos de su personalidad o no lo es, pero si no lo es, tiene que ser muy evidente, ¿vale? Cuando pensemos en la apariencia de nuestro protagonista, tenemos que pensar que es interesante que esta apariencia constituya una manifestación de su forma de ver el mundo, ¿no? De la influencia que ejercen en él los demás. A veces pensamos, bueno, pues mi protagonista viste así, 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 pero también es interesante saber por qué. Es decir, pues yo qué sé, porque si a mí cuando me compro algo no voy con mi hermana para que me diga si estoy escogiendo lo que me conviene, pues no me apaño con esto de la ropa, ¿no? Entonces, a ver, esto parece una bobada, pero no lo es. Es decir, ¿qué influencias recibe nuestro personaje pues tanto en su manera de ver el mundo como a la hora de vestirse, de construir pues esa imagen que proyecta hacia los demás, ¿no? Importantísimo. La apariencia tiene que definirlo de manera clara, ¿vale? Y tiene que tener un significado. El protagonista siempre tiene que estar orientado a la acción, adueñarse del escenario, ser dinámico, es decir, ahora me diréis, oye, hay muchos personajes, muchas obras que se construyen con personajes, bueno, yo me acuerdo siempre de 5 horas con Mario, ¿no? En el que tenemos un relato brillante sobre un personaje que se pasa 5 horas hablando con un muerto, ¿vale? Esto está muy bien, pero hoy en día, ¿qué pasa? Que tenemos una competencia brutal con los audiovisuales. Es importante que sobre todo si queremos publicar, que avancemos hacia una escritura más cinematográfica, pero no solo por eso, porque nosotros podemos escribir por placer y nos puede importar un rábano si nos van a publicar o no, o porque ya lo haremos, o simplemente pues porque no nos importa nada, porque queremos hacerlo así, ¿vale? Pero es importante que penséis una cosa, el cine es muy dinámico. Las novelas al final acaban aburriendo mucho más que el cine. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya tendríamos que entrar en otras cuestiones, ¿no? Pero si mostramos un personaje lento, un personaje que no actúa, un personaje al que conocemos básicamente porque el narrador nos explica cosas sobre él, al final, ¿qué ocurrirá? Ocurrirán dos cosas que no convienen. Primero, que no arrastrará la narración hacia el desenlace, ¿vale? Es decir, el personaje actúa para conseguir una meta y actúa sin prisa pero sin pausa o con prisa para conseguir ese propósito, ¿vale? Por lo tanto, tiene que ser dinámico y avanzar para que el lector lo siga en ese avance, ¿vale? Por lo tanto, dinamismo es otra característica del personaje protagonista que tendría que tener sí o sí, al menos en la narrativa contemporánea, ¿no? ¿Por qué? Porque además, si es dinámico, arrastrará al lector con él. A ver, solo por el hecho de que sea dinámico no. Pero caray, hay mucho ganado, ¿vale? Si un personaje dinámico, normalmente el lector le será más fácil establecer una comunicación cognitiva con él, ¿no? Veamos qué ocurre con el habla. A ver, el contenido de las conversaciones, evidentemente, nunca puede ser banal. Es decir, lo que diga un personaje sobre el escenario siempre tiene que obedecer a un propósito, ¿vale? Y su forma de decirlo, no solo teniendo en cuenta el propósito, ¿vale? Sino también la manera como lo dice y el contenido de la conversación tienen que ver con lo que realmente es. Tenemos un protagonista que expresa un pensamiento, que le está diciendo a un personaje yo pienso esto, ¿vale? Y esto que está diciendo obedece a una seña de identidad que hemos trabajado anteriormente, ¿vale? Por lo tanto, el contenido de las conversaciones tiene que ser un reflejo de aquello que ya hemos trabajado anteriormente cuando hemos construido su perfil biográfico, su sistema de creencias, ¿vale?
su visión del mundo y en concreto, porque su visión del mundo, vale, más o menos nos interesa, pero nos la repampinfla un poco, ¿vale? Si no nos centramos en la visión que tiene sobre el conflicto que se plantea, ¿vale? Es decir, vale, tengo un personaje al que le interesa la paz en el mundo, un protagonista que podría ser, bueno, que admira pues a Gandhi, un admirador de Gandhi, ¿vale? Vale, pero ¿qué tiene que ver esto o cómo se refleja esto en el conflicto que se aborda? ¿Vale? Esto es importantísimo, es decir, necesitamos su visión sobre aquello que se plantea, que es lo que al lector le interesa conocer. Lo otro, pues más o menos también, ¿no? Evidentemente, lo primero que haremos será construir esa visión del mundo, esos referentes, pero luego tenemos que ir a lo concreto, porque si nos quedamos solo con esa visión general, el personaje seguirá siendo plano, ¿vale? Solo se puede construir un personaje multidimensional y redondo cuando su identidad, su visión del mundo, su personalidad se ponen de manifiesto en cada una de las escenas de vuestra obra, ¿vale? Por lo tanto, ahí los quiero ver. Ahí quiero ver la identidad. Los gestos lo definen también con bastante precisión, pero ¿por qué estos y no otros? ¿De dónde viene que gesticule de esta manera? ¿Vale? Por lo tanto, identidad, pensamiento y visión. Estos son los aspectos esenciales del ego. Perfil biográfico, personalidad, apariencia, habla, pensamiento y visión. ¿Vale? Construyendo esto, habéis construido el ego. La personalidad. Es que creo que me estoy repitiendo bastante. Debe ser porque algo que... Pero bueno, yo me repito, ¿vale? Porque ahora me he dado cuenta, digo, pero si esto he hablado de ello hace un momento, pero no sea que lo diga de otra manera, lo digo, ¿vale? Cuando construyamos el ego, no perdamos de vista los rasgos propios del arquetipo, ¿vale? Si queremos construir un protagonista, digamos, basado en el arquetipo del héroe, pues bueno, su identidad, su personalidad tendrá que reunir pues las características del héroe, ¿no? Si, por ejemplo, queremos construir un graciosillo embaucador, y que también puede ser perfectamente nuestro héroe, ¿vale? Tendremos que consultar las características del arquetipo del embaucador, que también están, también se pueden conocer. Por lo tanto, siempre la función arquetípica, que es un poco rollo, que limita nuestra creatividad, lo que queráis, pero es que el resultado es la diferencia entre después una obra bien hecha y un personaje que no sabes ni hacia dónde va ni cómo es, porque se nota que no se ha trabajado suficiente, ¿no? Por lo tanto, ponerle de manifiesto continuamente sus características en sus acciones, ¿vale? Con base siempre al arquetipo que representa. Esto es lo que yo recomiendo, ¿vale? Y luego, bueno, poco a poco, cuando tengamos esta identidad más o menos compuesta, que es el ego, y hayamos establecido de antemano esos personajes que hemos hablado antes, que constituyen la esencia de lo que será el yo, ¿no? Y que los hemos definido también, ¿vale? Al menos de una manera muy, muy somera, ¿no? Ahora nos pondremos a trabajar en estos personajes, en la configuración del yo, ¿vale? Veremos en esos puntos de la obra, o podemos trabajar, pues tal como os he comentado antes, ¿no? Si hacemos una composición en 3 actos, pues yo qué sé, del primer punto de giro al punto medio. Va a ver en qué momentos o en qué capítulos o en qué escenas el personaje o la conducta del personaje o sus pensamientos o la manera como se expresa se aleja de la conducta arquetípica para asumir otro rol que puede entrar en contradicción con esa conducta manifiesta. ¿Vale? Esto es súper interesante, pero no lo podemos improvisar porque no sale. ¿Vale? Si se improvisa, luego llegan las novelas a los editores de mesa y decimos, uy, esto está muy mal hecho, esto se nota mucho que no se ha hecho bien, ¿vale? Porque cuando llevamos tantos textos vistos, lo ves enseguida. Imaginaros, por ejemplo, por poner un ejemplo, la verdad es que no he estado muy acertada con la construcción de los ejemplos mientras preparaba la sesión, pero bueno, espero me disculpéis. Imaginaos una persona religiosa
que está construida con base en este arquetipo, controladora, que vive obsesionada con la obra de Dios, con la oración muy estricta, que tiene hijos, que está muy obsesionada cuando se trata de imponer y respetar este tipo de normas, ¿vale? Ahora imaginemos que este es su ego, ¿no? Estas son las características de su ego. Pero en su interior, lo que no sabemos es que hay una lucha ahí, un deseo irrefrenable de romper con lo establecido que puede permanecer oculto, ¿vale? Imaginaos que en un momento dado su hija le dice, mamá, quiero ser, o madre, quiero ser como usted. Quiero hacerme monja, quiero dedicar toda mi vida a la oración. Y de repente este personaje reacciona de una manera extrañísima e inesperada y se rebela contra la decisión de su hija, manifestando ese rasgo que permanecía oculto para evitar lo que su hija pues podría cometer un error, podría ser para ella un error, ¿vale? Por lo tanto, pensemos a ver qué personajes hay, qué identidades ocultas hay en ese personaje. Y a medida que las vayamos haciendo visibles en las diferentes escenas, a medida que avance la historia, entonces iremos acercándonos a ese personaje en todas sus dimensiones. Y esto es una cosa multidimensional, no es otra cosa que esto, ¿vale? Cuando tengamos claros cuántos egos hay en ese yo, que el yo al final, cuidado, esto no está muy bien definido porque el yo al final es el resultado de la configuración, ¿no? Pero quizás sí se entiende un poco mejor, ¿vale? Vayamos escena por escena, identificando qué rasgo aparecerá en cada una de ellas, con qué sentido y con qué significado, ¿vale? Y así es cuando el lector tendrá la impresión de que ha contactado con un ser humano, ¿vale? Entonces me diréis, María Luisa, ahora me has dejado muerto o me has dejado muerta. Entonces, a ver, a veces que doy charlas sobre escenas, sobre composición de diálogos, construcción de personajes. Entonces decimos, cuando empecemos a escribir nos habrán salido canas. Pues sí, ¿vale? Realmente hay que dedicar tiempo hacer estas cosas porque luego el resultado es el que es y por eso luego la mayoría de las obras van a parar al cubo, a la papelera, pero es porque realmente cuando van a parar a la papelera, en el 99,9% de los casos os aseguro, soy testigo de que es porque no están bien resueltas, ¿vale? Y luego además, otra cosa que os puede ayudar es tener en cuenta que escena a escena también iremos matizando la forma como se producen las interacciones con otros personajes y esto también es una cualidad del personaje. Es decir, cómo es este protagonista cuando interactúa con otros, porque no es uno no se comporta de una manera cuando habla con su hermano, con su amigo, con su amante, con su profesor o con uno mismo, ¿vale? Por lo tanto, en la interacción que el personaje realice con otros personajes, pues tenemos que asegurarnos de que van apareciendo los distintos egos que al final conformarán el yo, ¿vale? Una vez que tengamos un primer esbozo de la escaleta, esto ya lo he dicho antes, podremos ir concretando qué piensa el protagonista sobre los acontecimientos que van sucediéndose, que eso es otra cosa diferente, ¿vale? Si hemos construido un sistema de creencias, si hemos construido una visión del mundo sobre su proyecto concreto, podremos escena a escena imaginar o visualizar al personaje pensando sobre lo que en esa escena sucede, ¿vale? Es decir, claro, ¿qué sucede normalmente? Que la construcción la hacemos de modo tan general que cuando llega un editor, como yo, que además que soy terrible, y me pongo a mirar escena por escena el documento, digo, ostras, en esta escena el personaje hace esto, cuando piensa esto de algo que está haciendo otro personaje. Pero es que luego en el capítulo 3 hay otra escena en el que su visión del mundo es manifiestamente contraria a esto. Es decir, cuidado, porque si lo haces intencionalmente esto saldrá bien, pero si no, esto huele mal, huele a error, ¿vale?
Por lo tanto, ¿qué piensa? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Todo esto en el contexto de la escena. Es mucho más sencillo trabajar así y si no estáis acostumbrados, acostumbradas, poneros a ello porque además es mucho más entretenido. Cuando trabajas escena a escena cometes menos errores y además te puedes trabajar cantidad de aspectos, ¿vale? Y el resultado no será algo inespecífico, algo general, sino que será algo muy concreto. Y esto es algo que es muy interesante, ¿vale? Un personaje puede pensar, podemos haber establecido lo que piensa un personaje sobre algo concreto, pero hemos pensado en lo que pensará el protagonista en esa otra situación en concreto. ¿O hemos establecido un sistema de creencias tan vago que no nos permite aventurarlo? ¿Vale? Por lo tanto, esto tenemos que saberlo. No importa si finalmente hay cosas que queden reflejadas o no, pero el trabajo ha de hacerse, ¿vale? ¿Qué piensa sobre lo que ocurre, sobre las acciones que se realizan sobre el escenario, los personajes que lo habitarán con él en momentos concretos, ¿vale? No sé, a mí, claro, esto me parece fascinante, pero digo, igual piensan que les estoy soltando un rollo soberano. Pero bueno, además como no os veo, que tengo solo mi pantalla delante y 4 fotos, pues no puedo ver vuestras caras. Como además las tenéis en negro, tampoco. Entonces no sé si estáis bostezando. Pero bueno, yo confío en mi capacidad de persuasión, porque si no, no puedo hacer más. Entonces, vale, cuando ya tenemos claro cómo es nuestro personaje y cómo va a actuar o cómo pensamos que actuará en cada momento en ese recorrido, bueno, podemos comenzar a practicar la caracterización, ¿vale? Sobre esta base, sobre todo este trabajo que hemos hecho, a partir de ahora ya podemos jugar, ¿vale? Entonces, solo sabremos si nuestro protagonista actúa como un ser humano cuando hagamos que suba al escenario, ¿vale? Entonces, yo os voy a proponer una serie de actividades que podéis hacer, que vienen muy bien cuando ya se ha hecho todo esto, pero que también son muy chulas para practicar cuando todavía no se ha hecho y simplemente queréis jugar a componer escenas, ¿vale? Y a intentar mostrar a los personajes en ellas, que así se aprende mucho también, ¿eh? Y es más divertido. Y lo podéis hacer en 15 minutos mientras os tomáis un cafecillo. A ver, la práctica consiste en componer una historia en 3 escenas, es decir, en componer una secuencia de escenas. ¿Por qué 3? Porque yo esta práctica cuando la hago en 5, pero yo creo que según la práctica que tengáis os podéis llegar a aburrir y os puede resultar pesado. O sea que se puede hacer perfectamente en 3. La primera escena plantea el inicio de la situación, la segunda escena plantea el conflicto, es decir, el punto álgido, y en la tercera vamos hacia el desenlace, ¿vale? Y tenéis una historia, un relato compuesto en 3 escenas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? En estas 3 escenas se contará una historia. Imaginaos que ya estáis escribiendo una novela o un relato y tenéis personajes que habéis usado en esta novela o que aparecen en esta novela o en cualquier otra. Es súper interesante trabajar con ellos en otros contextos. Yo lo que aconsejo siempre es que deis vida a lo que tenéis, que profundicéis en lo que ya tenéis, no inventéis cosas nuevas. Si tenéis por ahí algún personaje o algún secundario pues resultón, cuando cambiamos continuamente de personajes y de escenarios, nos quedamos siempre en la superficie, ¿vale? Por lo tanto, rescatar cosas que tengáis por ahí, algún personajillo y ponerlo en otra situación, porque entonces veremos si en una situación completamente distinta cómo se comporta, cómo actúa, lo que piensa, ¿vale? Las decisiones que tomas y entonces así veremos si es coherente también, ¿vale? El juego consiste en lo siguiente. En cada escena le dotaremos al protagonista o al personaje, no será el protagonista, de un rasgo que pondrá de manifiesto cuando actúe sobre el escenario. Un rasgo, solo uno, porque luego, a medida que vayamos avanzando, practicaremos más e introduciremos más rasgos, pero ya es bastante complejo con uno solo, ¿vale? Así que en la primera, ahí me gusta este ejemplo mismo, ¿vale? Asignamos al protagonista
un rasgo concreto, la timidez. Vale, por lo tanto, nuestro objetivo es que se manifieste en su conducta con timidez, ¿vale? En el inicio de la historia. En la segunda escena añadiremos un rasgo nuevo, pero sin prescindir del anterior, porque aquí está la gracia, ¿vale? Si perdemos de vista el rasgo anterior, no estamos confiriendo un carácter coherente a la personalidad. Por lo tanto, la gracia es que en la segunda escena se siga mostrando tímido y añadimos un nuevo rasgo. ¿Por qué he puesto la inquina? Podía haber puesto cualquier cosa, pero un personaje tímido actuando con inquina a mí me da que aquí hay una historia, o que puede haberla, ¿no? Que conste que esto nunca se hace así, se hace al revés. Primero tengo la historia y luego hago los personajes. Pero ahora ya me lo estoy pasando bien, me estoy divirtiendo, por lo tanto lo puedo hacer, ¿vale? Entonces, en la tercera, en la escena en la que vamos a ir hacia el desenlace de esta pequeña historia, el protagonista tiene que mostrar al mismo tiempo la timidez y la inquina que ha mostrado en las situaciones anteriores, pero además un nuevo rasgo, la pérdida de control. Entonces, fijaros que además que la conducta del personaje va creciendo. En la primera lo vemos actuar con la timidez, en la segunda además vemos la inquina y en la tercera pierde el control. Aquí tenemos caldo para hacer una historia, ¿vale? Y así podemos hacerlo con personajes con características muy diversas, porque la clave está en que se mantenga la coherencia. Que añadís escenas, añadís un rasgo a cada escena, siempre respetando que antes has añadido un rasgo anterior. Por lo tanto, la cuarta escena será más larga que la tercera y la quinta escena será más larga que la cuarta y que la tercera, porque claro, vas complicando la situación para que el personaje pueda manifestar todos esos rasgos, ¿vale? Claro, la suma de todos estos rasgos que forman parte de sus personalidades egoicas, por decirlo de alguna manera, nos dará un personaje bastante redondo y complejo como resultado. Cuando lleguéis a la escena 5, si lo hacéis en 5 escenas, estaréis un poco hasta arriba. Pero al final el resultado suele ser muy interesante porque lo dejáis reposar, luego a los días lo volvéis a coger y diréis, ostras, fíjate que es coherente este personaje y no me había dado cuenta. Pero claro, algo que es importante para que podáis practicar esto también es que el narrador ocupe una posición muy secundaria, ¿vale? Es decir, son escenas que para que para que resulte práctico el ejercicio y interesante tiene que haber mucho mostrar, ¿vale? El personaje actúa y cuando actúa significa que hace, dice, ve o escucha. Punto pelota. Ni imagina, ni piensa, ni nadie explica lo que siente. En todo caso, vemos manifestaciones físicas de cosas que puede estar sintiendo. Pero si empezamos a explicar, si el narrador empieza a explicar, perdemos de vista el objetivo de la práctica, ¿vale? Por lo tanto, mucha acción. Acción que consiste en lo que hace en ese momento, lo que dice, lo que escucha y lo que ve. Centraos en eso, ¿vale? Y ya veréis cómo es un ejercicio que da muy bien resultado. Cuando dominéis las 3 escenas, pasáis a 4, incluís un rasgo más y cuando lleguéis a 5 rasgos es bastante complicado, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que yo este ejercicio lo he hecho muchas veces y hay resultados que a uno le sorprenden. Por lo tanto, al final, lo que ves es que hay, por ejemplo, cuando a veces se habla de los autores, es que esto no está hecho con talento. ¿Cómo que no? Lo que falta es práctica aquí. Pero el talento seguro que lo tiene. Seguro que esta persona trabaja esto 4 meses y vas a ver si ha desarrollado talento para construir personajes multidimensionales. Ya os digo yo que sí, seguro. Por lo tanto, el talento lo tenéis seguro, ¿vale? Lo que hay que hacer, las prácticas bien hechas. Si a la primera no salen, es muy importante repetirlas. Es decir, yo estas escenas, esta historia en 3 escenas me ha salido un churro. Primero, no me gusta nada el conflicto que se ha planteado. El personaje no acaba de ser estable. Pues la voy a repetir. Pero voy a repetir la misma escena con los mismos personajes, ¿vale? Con los mismos rasgos. Porque si paso a otra cosa, voy a dejar una tarea sin acabar.
Es decir, voy a pasar a otra cosa porque esto es más aburrido, ¿vale? Pero al final no consigo profundizar. Por lo tanto, aunque resulte más pesado, repasad, repasad, rehacer, reconstruir. Y cuando hayáis hecho estas 3 escenas, cuando las hayáis repetido 5 o 6 veces, diréis, oye, este ejercicio me ha venido bien, qué chulo me ha quedado, ¿vale? Pero no os rindáis ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Y no os rindáis nunca. Hasta que no quede bien, una no se rinde, ¿vale? Vale. Más cosas, más ejercicios. A mí este es un ejercicio que me gusta mucho. A ver, pelín. ¿Vale? Pero luego ya cuando esto lo tenemos practicado, una vez que conocemos bien a nuestro personaje, algunos rasgos, tenemos que continuar poniéndolo a prueba. Fuera de su contexto es más interesante, ¿vale? Y en situaciones especialmente complejas, porque es allí donde se ve si hemos comprendido el sentido de estas prácticas, ¿vale? Y si son complejas y nada tienen que ver con la historia, oye, es chulo, vemos a un personaje que actúa como una persona en una situación totalmente distinta, ¿vale? Entonces, lo que os propongo es otro ejercicio práctico. En realidad no es otro ejercicio práctico, son varios ejercicios prácticos, ¿vale? Concretamente estos son consignas que yo ya he probado, ¿vale? Y que en general dan muy bien resultado, porque siempre que las afrontas, piensas, ostras, pues yo esto en este personaje en concreto no lo había previsto o no lo había pensado, ¿vale? Por lo tanto, para hacer estas escenas, también esta serie de ejercicios que os propongo, es importante que aparezcan siempre los mismos personajes para que mantengan la coherencia, ¿vale? A ver, la primera consigna. En la vida real lo que hacemos no siempre se corresponde con lo que pensamos. Vamos a crear una escena en la que el protagonista actuará de un modo determinado ante una situación en la que un testigo lo dejará en evidencia ante el lector. ¿Vale? Esta quizás hay que pensar un poquito. Uy. Vale, no, está bien. Es que pensaba que había visto una cosa subrayada y digo, ¿qué he hecho aquí? ¿Vale? Por lo tanto, lo van a dejar en evidencia y él va a reaccionar porque se va a sentir herido, ¿vale? Y de eso se trata, de mostrar a un personaje en acción cuando algo externo lo hiere. De eso se trata de esta práctica. Entonces, si tenéis un personaje que habéis construido para una novela, aprovecharlo. Pensad, este personaje yo nunca lo he visto herido en este sentido. Voy a ver qué haría cuando alguien lo ataca. ¿Vale? Esto es chulo, es interesante. Otro. El protagonista discute con otro personaje sobre un tema de actualidad. El personaje le recrimina que antes no pensaba así. Así que desde que se apuntó a lo que sea, no le reconoce. Ya no parece el mismo. Entonces el protagonista se enfrenta al personaje y reacciona de manera contundente. ¿Vale? Todas estas consignas tienen una intención muy evidente. Poner a prueba todos esos datos que habéis recogido sobre él, todas esas características que habéis diseñado, tanto para el ego como para todos esos egos que conformarán posteriormente el yo, y ponerlos de manifiesto sobre el escenario en términos de acción, ¿vale? Practicar también conversaciones. Por ejemplo, esta escena se presta muy bien a que haya un diálogo denso. No hay nada más horroroso que los diálogos banales, ¿vale? Por lo tanto, pensar, bueno, ¿qué le va a contestar? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cuál va a ser el sentido de su respuesta? El otro personaje, ¿cómo le va a responder? ¿Vale? Pensadlo bien y reunir información primero. Construimos esta escena. No sé quién soy, le confesó. Lo que hago no me define. Bien, aquí también tenemos una oportunidad de poner de manifiesto las características del ego en contraposición con alguna de las características del resto de egos que confirman el yo. ¿Vale? Espero estarme explicando bien. Otra. El personaje es permeable a los estímulos del medio. Ante una situación novedosa, en ese momento puede ser esta, pero puede ser cualquier cosa. En el barrio un hombre da una paliza a su hijo en la calle, actúa. Y lo hace influenciado por. Consigna interesante para practicar las influencias y ponerlas siempre de manifiesto en términos de acción, ¿vale?
No os inventéis a los personajes, a no ser que os haga ilusión. Si os hace ilusión, os los inventáis. Pero si tenéis por ahí algún protagonista olvidado de algún relato, a ese personaje que tenéis por ahí, de alguna manera lo conocéis, porque habéis trabajado en él, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo actuaría en una situación pues de este tipo. Y luego podemos trabajar la misma situación en siglos distintos. Por ejemplo, interesante práctica también, ¿vale? Es decir, cómo evolucionaría un personaje si pudiera viajar en el tiempo y pudiéramos poner de manifiesto una conducta delante de una creencia y ver cómo esa creencia pues va evolucionando incluso durante la misma vida, durante los años, ¿no? Plantear hipótesis, muy interesante. Trabaja como un voluntario en charla con un chico joven, le habla de sus metas, le cuenta lo que le causa rechazo, lo que lo enfurece, le proporciona lo que le proporciona tranquilidad, habla de lo que ocurriría si. Vamos a ver cómo plantea hipótesis este personaje y con base en qué creencias o en qué valores lo hace. Reacción ante los problemas. Creamos una escena en la que el protagonista se encuentra ante un obstáculo y reaccione. ¿Vale? Luego lo otro es más complicado. Mientras el personaje actúa, el narrador deja caer cierta información, hace observaciones. Yo de vosotros me quedaría con las primeras 2 líneas. ¿Vale? Incluso cuando tengáis cierta información sobre un mismo personaje, situarlo entre diferentes obstáculos. ¿Vale? Y así tenemos, bueno, tenemos hay cantidad, hay 14 consignas que, como ya veis cómo va, y veo que me estoy extendiendo mucho, las vais a tener porque las diapositivas las vais a tener en el campus, ¿vale? O sea, que no cal que las mostremos todas porque si no nos vamos a quedar sin turno de preguntas, ¿vale? Y dejo mi intervención en este punto para recordaros que la construcción multidimensional consiste en la integración de los diferentes egos que al final conforman finalmente el yo. Esta sería la clave, ¿no? La clave es abstracta que tiene un propósito muy concreto siempre, ¿vale? Esto, si se queda en lo abstracto, no vale para nada. Tenemos que bajarlo al terreno de la escena. Y bueno, ahora quería, antes de... Son 14 consignas que podréis verlas todas en el mismo sentido, ¿no? Y antes de pasar os quería... Antes de pasar al turno de preguntas, recordaos simplemente en un minutito que todavía estáis a tiempo para inscribiros en el programa de formación de escritura creativa, técnicas narrativas y publicación editorial, que vamos a empezar ya en muy poquitos días, ¿vale? Es un programa de formación dirigido a personas que quieren disfrutar del placer de escribir, pero sobre todo a personas que quieren dedicarse de manera profesional a la escritura con el objetivo de rentabilizar su inversión. Es decir, está muy orientado a la visión autor-emprendedor, aunque se trabajamos todo, ¿vale? Durante el curso, los alumnos practicarán en profundidad todo tipo de técnicas narrativas, escribirán cuentos, una novela breve y algunos microrelatos, desarrollarán un guión cinematográfico y una obra teatral, aprenderán a desarrollar guiones para actividades interactivas, aprenderán a adaptar una novela que escribirán al formato cinematográfico y desarrollarán una parte del guión, escribirán, producirán con InDesign y comercializarán en Amazon un libro de cuentos o una novela breve, lo que decidan, en formato papel y en formato de ebook. Aprenderán a diseñar sus propias cubiertas con criterios profesionales, con base en criterios profesionales. Aprenderán a presentar sus obras a editores y agentes y a comunicarse con los miembros del sector en la forma de vida. Y lo que es importante, con la ayuda de especialistas, diseñarán su plan de carrera, que incluye, entre otras cosas, la realización del DAFO, el Canva, el briefing literario, el diseño y desarrollo de su imagen corporativa, incluida su página web con punto de venta. Aprenderán a crear contenido de valor y a desarrollar estrategias de marketing digital, a planificar campañas publicitarias, a calcular costes, a monitorizar resultados y a establecer estrategias alternativas. ¿Vale? En nuestra página web encontraréis información detallada sobre el programa que se impartirá en las modalidades online y telepresencial.
Si queréis más información o queréis que os pegue una chapa amable, es decir, nunca intento convencer a nadie de nada, solo expongo a las personas que están interesadas. Aprovecho para charlar, que como veis me encanta, ¿vale? Entonces, si os apetece, pues me enviáis un correo y podemos organizar una videoconferencia, ¿vale? Soy la coordinadora del programa e imparto las materias troncales. Y si os inscribís en los próximos días, obtendréis un descuento del 5% que mi hermana que pondrá por ahí el esto que he quitado, ¿vale? El código. Y nada, ahora ya, dicho esto, me podéis preguntar. Bueno, no hace falta. Bueno, no se lo voy a dejar la pantalla, ¿vale? Y a ello, aprovechad. No veo, un momento, voy a ver si veo ahí. Es que ahora, vale, perdona, es que soy tan torpe con estas cosas de... Ahora quería ver el chat y no tengo la opción. Bueno, pues es igual, espero que mi hermana me comente las preguntas que hay porque no lo veo. Venga, Ale, al lío. No, Nuria, no tienes puesto el micrófono. Es verdad, perdón. Digo que si esto deja de compartir pantalla, vale, en unos segunditos y así te podemos ver mejor. Vale, dejo de compartir pantalla entonces. Uy, qué bien, cuánta gente queda Vale, todavía. He puesto toda la información en el chat, descuento, está todo puesto con el enlace y tal. Vale, muy bien. Bueno. Mira, una pregunta. No sé si puedes ver el chat, ¿lo ves? ¿Lo lees tú? A ver, un momento. A ver, quisiera preguntar en qué grado sigue todo este proceso para construir un personaje en el cuento. A ver, mira, pensa una cosa. En el caso del cuento, hay relatos muy breves que no permiten una construcción de estas características, pero hay relatos muy extensos. Es decir, a medida que ganamos extensión, el procedimiento de trabajo se asimila muchísimo a la novela o al guión cinematográfico. Es igual, es narrativa, ¿vale? Cuanto más conozcas a tu personaje, luego de esas características podrás aprovechar más o menos. Pero si haces cuento, la cuestión es cuánto lo conoces y cómo se va a mostrar. Por lo tanto, todo el trabajo que hagas estará bien hecho, ¿vale? No por el hecho de que tengas que escribir, de que tengas menos espacio para escribir, tienes que conocer mejor a tus personajes, ¿vale? Por lo tanto, tanto no, porque una construcción multidimensional por escenas en una novela es brutal, pero en el caso del cuento, claro, en el caso del cuento el narrador explica mucho más que muestra, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que jugar también con la función caracterizadora que desempeña el propio narrador. Pero claro, seas tú o el narrador, tiene que conocer muy bien al personaje para hablar sobre él. Por lo tanto, cuanto mejor lo conozcas, mejor. Si, por ejemplo, ya te vas a un cuento de 20, 30, 40 páginas, tranquilamente puedes utilizar el mismo procedimiento, ¿vale? Porque la composición se asemejará mucho en el plano de la escena. Vale, Samantha. Chao, es que me está diciendo gracias. Bien, a ver, voy a ver, es que se me mueve, va todo moviéndose el chat. Y no... Una pregunta de Patricia. Sí. Patricia comenta que la biografía del personaje es muy extensa y quiere saber si hay un momento o escena particular donde se puede introducir esta biografía o partes de ella. Claro, siempre hay un momento en el contexto de la escena en el que puedes utilizar datos biográficos, que es el contexto del sumario. Para eso está el sumario, ¿vale? Puedes puedes componer un breve sumario en cada escena, si no te pasas. Y siempre y cuando esas características que el narrador va a explicar en el contexto del sumario, ¿vale? Tengan que ver con lo que está sucediendo en ese momento, ¿vale? Que en un momento dado el narrador decides componer un sumario donde explicas otras cosas, pues puede ser interesante. O hacer referencia a cosas que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en ese momento en escena, ¿no? Pero es importante que no lo perdamos de vista. Pero sí, en cada escena puedes incluir un sumario y explicar, ir dosificando de manera... Claro, tiene que ser una dosificación muy, muy, muy inteligente en el sentido de ir proporcionando los datos de manera que también generes intriga y de que no aburras.
porque son datos secundarios siempre. Y si abusas de relatar biografía y empiezas a componer escenas con base en los datos biográficos, el ritmo interno de la escena va a ser muy lento. Y entonces la lectura será aburrida. Y cada vez tenemos menos paciencia, que es lo que a mí me preocupa. Por lo tanto, ¿cuántos arquetipos existen? ¿Dónde podemos encontrar sus características? Mi libro de cabecera, siempre lo comento, pero están aquí, muy bien explicados. El viaje del escritor Christopher Vogler. Es un referente, claro, así lo veis del revés. Christopher Vogler, El viaje del escritor, ¿vale? Está publicado, es la editorial Manontropo, ¿vale? Pero es mundialmente conocido el libro, ¿vale? Es muy bueno. Luego hay otro libro que está pensado para personas, pero se utiliza en el campo del guión para la construcción de personajes, que es el de viene Borja Vilaseca, quizá, Aprendiendo a conocerme, creo que se trata, creo que es. Que va súper bien, porque ahí también están todos los arquetipos, hay cantidad de análisis de personalidades diversas que se pueden aprovechar para componer personajes creíbles. Otra pregunta. Espera, que te has saltado alguna. Mira, de Julia, me pregunta si la función dramática del protagonista coincide con su deseo o propósito. Digamos que sí. Digamos que sí. Porque esta es su función básica. Esta es la función esencial. ¿Vale? Su función tiene que ver con el deseo. ¿Vale? Yo siempre lo digo, cuando veo novelas en las que no hay conflicto, y escucho esto de es que esto lo hace todo el mundo, siempre digo, ay, no, esto no, ¿vale? Esto lo hace la gente que sabe componer historias. Por lo tanto, id a lo seguro. Sobre todo si estáis en vuestras primeras novelas, ir al arquetipo del héroe, a lo seguro, deseo, propósito, misión, conflicto. Es que no podéis equivocaros con esto. Es mucho más sencillo y el resultado es muy, muy bueno. ¿Vale? Arquetipo limitado, esto ya lo he dicho, no, sí, los arquetipos están limitados y están muy bien definidos en el libro de Vogler, ¿vale? A ver, aquí otra pregunta de Génesis. Mi pregunta se basa en las escenas. ¿Deben reducirse los pensamientos largos de los personajes en el plano de acción o puede agregarse en las pausas? A ver, las pausas, la función de la pausa es describir, ¿vale? No caracterizar ni explicar. La pausa tiene una función siempre, tiene una función que es ambiental por un lado, es decir, podemos componer pausas ambientales, ¿vale? Para situar al lector en ese contexto, o podemos hacer pausas que están relacionadas con la construcción del espacio psicológico, para transmitir emociones, pero siempre tiene que ver con el ambiente, ¿vale? Por lo tanto, en pausa no es el contexto para reducir pensamientos. En todo caso, es el sumario. Los pensamientos largos tienen que evitarse, más que, ¿vale? Siempre. A no ser que estés construyendo un monólogo interior, porque es importantísimo y dedicas una escena a componer ese sumario con ese monólogo interior. Y es por una razón muy concreta, claro que lo puedes hacer, pero como algo que hagas, como que ocurre a menudo, no, porque entonces el ritmo interno del relato se ralentiza muchísimo. A ver, Ruth. Pero espera, es que te vas saltando algunas. Ay, claro, porque cuando el chat y las de detrás se quedan. Ay, vale, dime. Bueno, primero un abrazo a Noelia, que está por aquí. Ay, Noelia. No pone la cámara, pero ay, bueno. Que tengo un mensaje tuyo para responderte, lo sé, lo he visto. No te preocupes que mañana mismo te lo respondo. Dime, a ver. Pues ahora vendría una pregunta de Ruth, que no acaba de entender bien el paso del ego al yo. Dice, entiendo que debemos integrar varias personalidades, sí, pero ¿te refieres a lo largo de la historia o en la biografía del personaje? A ver, digamos que la biografía del personaje, claro, es que son cosas que se trabajan más o menos al mismo tiempo, pero que cuidado que no se mezclan. Una cosa es la biografía, ¿vale? Pero antes de la biografía tenemos que tener una idea de, según la historia que hemos planteado, ¿vale? La cantidad de personalidades
que incluirán, que tendrán que construirse o que aglutinarse para conformar ese yo. ¿Vale? A ver, ahora se me ha ido la pregunta, ¿me la puedes repetir, Nuri? Sí, a ver, si te refieres, espera, te lo leo todo desde el principio, ¿vale? Dice, entiendo que debemos integrar varias personalidades, sí, pero ¿te refieres a lo largo de la historia o en la biografía del personaje? No. En ese caso, esas distintas personalidades se tienen que poner de manifiesto a lo largo de la historia y tú tienes que tener claro en qué momento cada personalidad va a manifestarse, ¿no? Pero claro, de alguna manera esto lo tienes que decidir de antemano, no lo puedes improvisar. Digamos que tienes que hacerte una tabla donde digas, bueno, pues en esta escena veremos al arquetipo del héroe, pero en esta otra vamos a ver al villano, porque me interesa por esto y por esto en concreto, ¿vale? Por lo tanto, es a lo largo de la historia. Pero claro, hay una planificación ahí. Bueno, otra pregunta. Mila se suma a la pregunta sobre si hay un número de arquetipos limitado, que creo que lo has respondido. Sí. Os remito al libro El viaje del escritor de Vogler. Lo vais a disfrutar como enanos y enanas. Es lo más. ¿Vale? Y además es muy denso. Me encanta, no, que es muy denso y me encanta por eso, porque tiene mucha chicha. Vale. Una pregunta de Ana Cruz, que dice así: si quiero que mi personaje principal siga los pasos del héroe en la historia que cuento, pero no quiero que sea un héroe arquetípico, por ejemplo, en Ego es cobarde, pero en su yo es valiente. Pregunta si es más complicado, ¿verdad? Lo he leído así como así porque me está sonando el teléfono. Pues no tiene por qué ser más complicado. Mira, esto está relacionado con un concepto que Vogler define como máscara. Esto hay otros autores que también lo han trabajado, pero que está súper bien para tenerlo en cuenta, ¿vale? El personaje protagonista puede llevar una máscara. El lector no lo sabe, pero tú como escritor sí, ¿vale? Entonces, tú puedes presentar a un protagonista cobarde, miedoso, y en un momento dado, o sean cuales sean estas características, y en un momento dado esa máscara se le cae, ¿vale? Y asume la función del héroe arquetípico, o puede ser que no. Pero si tú me estás diciendo que en su interior hay valentía y hay una caracterización de este tipo, en algún momento se quitará la máscara y el personaje asumirá esa conducta, ¿no? Ese valor. Pero no es más difícil, es igual. Solamente que invertirás algunos comportamientos, pero eso es lo que hace, Vogler también lo explica, ¿vale? Y eso es súper interesante. Hola, buenas tardes, ¿puedo hablar un momentito? A ver, te veo, te estoy viendo. ¿Me oyes? Te oigo, pero ahora no sé de dónde me viene la voz. Soy Ana, que te he hecho la pregunta. Vale, ahora, vale. Vale, era para comentarte que cuando has empezado a hablar de cómo construir los personajes principales, has dicho que si es sobre todo en nuestra primera historia, si las características son arquetípicas, o sea, ABC, lo que sea, nos es más fácil porque nos ceñimos a eso. Entonces, pensando precisamente en el viaje del héroe y como tiene que recorrer una evolución, esta persona no es que sea cobarde, a lo mejor sí que es cobarde al principio, es un héroe cobarde, que es extraño, pero al evolucionar, al seguir los pasos del héroe, consigue, porque en el fondo es valiente, consigue una transformación. Claro que sí. O sea, podríamos coger como las características del héroe o del, bueno, es que no sé cuáles son los arquetipos, el mezquino o lo que sea, y cambiarlos para que haya una evolución. Claro. ¿Es un poco la idea? Oh, y tanto. ¿Podría ser? ¿Y tanto. eso es una idea factible que no sea muy complicada? Y tanto. Sí. Tú te lees el libro de Vogler. Vale. Y ya verás cómo luego dirás, ostras, lo voy a tener que leer otra vez, porque si no, así como de primera cambio. ¿Cómo se escribe el apellido? Porque no sé si es con W. Sí, no es V y vale. Ahí, que estoy. VOGLER. Perfecto. ¿Vale? Pues muchas gracias. Yo lo digo lo de las funciones arquetípicas porque ejercen una atracción especial, cognitivamente hablando, con el lector y al lector le es muy fácil engancharse a los personajes que se construyen con base a las estructuras arquetípicas. Y eso es lo que básicamente como autores tenemos que conseguir. Por lo tanto, aprovechemos que es más sencillo, utilicemos todas las herramientas que tenemos que funcionan bien, ¿vale? Para conseguir esa conexión. Porque como no consigamos esa conexión en las primeras 10 páginas,
hemos perdido pues posiblemente 2, 3 años de trabajo. Antes dedicábamos 100 páginas a una novela, ahora cada vez se reduce más. Ahora dicen, no, los primeros 10 párrafos. Digo, ¿qué me dices? Pero lo que sí que el primer capítulo es absolutamente clave. Hay muchos lectores que leen un par de capítulos y dejan de leer. Por lo tanto, vamos con todas las herramientas, con lo mejor de nuestro personaje, de nuestro protagonista, para que el lector se enganche en los primeros párrafos a él. Por lo tanto, hagamos uso de las funciones arquetípicas para conseguir esto al principio y luego, pues ya veremos, ¿vale? Pero pensad en ello, ¿vale? A ver, más. Le doy las gracias a Encarna porque el libro de Borja Vilaseca es encantado de conocerme. Sí, señora, muy bien, Encarna, gracias. Y yo no sé ni lo que he dicho, pero bueno, es igual, da lo mismo, ahora ya ni me acuerdo. ¿Vale? A ver, veo aquí una pregunta de Eva. Eva, ¿nos puedes hablar de la diferencia entre un narrador omnisciente y cuando actúa el protagonista? Has hablado de la diferencia entre mostrar y decir lo que sientes. A ver, es indiferente para el tema que nos ocupa, ¿vale? Hay mucha gente que prefiere la primera persona porque dar la voz al narrador en primera persona implica de entrada que parece que uno consigue mayor grado de cercanía, pero también esto tiene mucho peligro, por lo que yo veo cuando leo, que es que enseguida se pierde de vista el entorno. O sea, crea como una burbuja y no es nada conveniente, ¿vale? La narración en primera persona es delicada y no siempre conseguimos los efectos que pretendemos. El narrador omnisciente con giros equiscientes funciona muy, muy bien. Yo, si estáis en vuestras primeras obras, no me lo pensaría. Omnisciente, teniendo mucho cuidado en ir desplazando el punto de vista en la misma escena a diferentes personajes o en un capítulo en diferentes escenas, porque esto es clave. Si mostramos a un omnisciente que siempre narra desde su posición, esto es aburridísimo y generamos muchísima lejanía. Pero en cuanto nosotros construimos un narrador que vaya centrando, desplazando su atención de un personaje a otro, en el contexto de una escena, de una misma escena, allí ya nos estamos acercando. Por lo tanto, a veces el acercarse o alejarse no depende de que estemos narrando en omnisciente o en primera persona, sino de que lo estemos haciendo bien. ¿Vale? Que de entrada la primera persona te puede enganchar, como no esté el narrador bien hecho, te aseguro que te desenganchas en un plis-plas. ¿Vale? Por lo tanto, punto de vista, nos vamos desplazando con un narrador omnisciente, con giros equiscientes. Esto funciona muy bien, de verdad. ¿Vale? Luis nos ha dejado. Perdón, Luis. Noelia, esto. El libro es buenísimo, Eva, sí. Mila, Mila, la figura del narrador. ¿Sería recomendable su construcción también como un yo conglomerado con varios egos de tal? A ver, no, esta pregunta es interesante. Dejadme que la lea en voz baja. Para mí. No. Pensad una cosa. En la narración clásica, el narrador en muchas ocasiones asumía el protagonismo del relato. De ahí viene el que básicamente explicaba y se mostraba muy poco, ¿vale? Cuando en realidad en la narrativa contemporánea el narrador tiene que estar en un segundo plano, tiene que limitarse a ejercer su función, ¿vale? Que no es la de explicar cuando hay personajes que pueden mostrar, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos que componer un narrador multidimensional. Esto sería como crear un personaje que va a ser el protagonista del acontecimiento, un poco, imagino, al estilo de la narrativa clásica. Esto no lo podemos hacer hoy en día, ¿vale? Por varias razones. Primero, porque realmente no funciona bien. Funcionan mejor las narraciones en las que el narrador se limita sus intervenciones. Ahora, eso sí, ¿cómo podemos construir una voz narrativa chula? Pues haciendo que el narrador no se parezca en nada a nosotros como escritores. Muchos escritores y escritoras lo que hacemos es construir un alter ego. No, vamos a probar otras cosas. Hagamos un personaje que tenga su propio punto de vista sobre lo que sucede, su propia visión, su propia manera formal de contar. Esto sí es chulo, pero no. El narrador siempre tiene que estar en un segundo plano y explicar lo justo, ¿vale?
Por lo tanto, nada de construcción multidimensional para un narrador. No interesa. ¿Vale? Montaña. Hola, Montaña, ¿qué tal? Muy bien, buena pregunta. Me llama la atención que expliques la novela como una fórmula matemática. Sí, ¿sabes qué pasa? Bueno, esto es un discurso que siempre tenemos, porque parece que cuando contamos, cuando narramos, lo que el lector recibe es el resultado de nuestra creatividad prácticamente tal como la producimos. Esto no es así. Realmente, una composición bien resuelta tiene un trabajo brutal, un trabajo de planificación enorme, un trabajo de escritura demencial y un trabajo de revisión que allí ni te cuento, ¿vale? Pero claro, digamos que todos somos capaces de contar una historia a modo de brújula, porque desde que somos muy chiquitines podemos narrar una historia. Desde los 4 o los 5 años, de los 3, podemos hilar acontecimientos con su inicio, su nudo y su desenlace, ¿vale? Y después, cuando vamos creciendo y vamos aprendiendo a fabular, seguimos contando las historias, pues un poquito así, tal como nos vienen a la mente. Pero la narrativa es una ciencia, implica y precisa de un conocimiento técnico brutal para estar bien resuelta. Por eso hacemos matemáticas, como con la música. Cuando tenemos un buen músico, nos parece que se ha sacado los compases de la manga, ¿no? Y ahí que ha ido haciendo los acordes. Cuando la música es pura matemática. Lo mismo sucede con la literatura, aunque no lo veamos tan claro, ¿vale? Lo que el lector recibirá será una experiencia maravillosa cuando tú trabajas la literatura como si fueran matemáticas, porque justamente el lector recibirá esa experiencia, la que tú le quieras proporcionar, y no habrá nada improvisado. Y el resultado será que dirá, madre mía, esto es talento. ¿Cómo ha podido esta persona hacer esto? Porque se cree que lo vamos haciendo como que así, ¿no? Detrás de una buena novela hay un trabajo impresionante, hay un conocimiento técnico que hay que adquirir y que hay que practicar hasta que se nos desaparezcan las huellas digitales, ¿vale? Por lo tanto, no se improvisa, no se hace brújula, eso no es un método, ¿vale? Pero la buena narrativa necesita de un método, de un procedimiento para que luego llegue al lector y se convierta en este proceso en una obra de arte, porque si no, no estamos haciendo arte, ¿vale? No sé si he respondido o me he salido por peteneras, pero bueno, por ahí va, ¿no? Habrá otras personas que opinen otra cosa, pero yo como editora de mesa y como asesora literaria, que tengo muchas personas que trabajáis conmigo precisamente no solo para publicar, sino para conseguir buenos resultados, esto conmigo no se trabaja de modo de brújula, se aprenden técnicas, se practican y se implementan y luego ya cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero os aconsejo muchísimo que al menos una novela en vuestra vida la hagáis dejándoos la piel y experimentando el conocimiento técnico. Luego, si os resulta muy pesado, hacer lo que queráis, pero al menos experimentadlo, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Eva decía, ¿nos recomiendas un libro sobre enneagrama familiar? Esta que os he comentado, que encantado de conocerme, de Borja Vilaseca. Gracias, Encarna. Bueno, entonces, Mila nos dice, gracias por la distinción entre el narrador clásico y el contemporáneo. ¿Vale? Vayamos olvidando lo de la narración contemporánea, no porque no esté de moda, sino porque es muy efectiva, ¿vale? La propuesta visual es... Luego yo los veo, los comparo y digo, ostras, es que realmente la experiencia de lectura es muy distinta, ¿vale? Y bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, enseguida vamos a terminar. ¿No? Pues nada, os agradezco muchísimo vuestra atención, que me habéis aguantado los que estáis aquí todo este rato, que yo siempre pienso que me voy a quedar corta y siempre me pasa lo mismo, y nada, también os comento que dentro de nada estamos preparando cursos pequeñitos sobre técnicas narrativas muy bien hechos, porque los hago yo. Entonces, claro, como no tengo abuela, pero la verdad es que nos los estamos currando muchísimo, son absolutamente asequibles, estarán al alcance de todos y
desde luego, si queréis practicar técnicas, los cursos están pensados para que esa técnica, eso que se dice que vais a aprender, lo aprendáis, ¿vale? Entonces, nada, irán saliendo. Dentro de poco esperamos que surja el primero, que será sobre planificación de escenas. Van a ser muy asequibles, estarán entre los 20 y tantos, 30 euros, algunos un poquito más también en función del trabajo de audiovisual que lleven. Pero vamos, lo que me he currado los videotutoriales, los apunten los ejemplos, no tienen nombre ni apellidos. O sea que, bueno, simplemente os lo comunico porque si estáis suscritos a la newsletter os avisaremos y si os interesa algún día alguno, pues ahí estarán, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias. Os esperamos en las próximas masterclasses. Mañana tenemos otra, pero trata sobre asesoría literaria. No sé si es vuestro perfil. Y nada, os deseo una noche muy feliz. Y bueno, escribid mucho, pero ahora nada, ahora ya hacer otra cosa, que ahora poneros a escribir después de este rollo que os he pegado, pues como que no, ¿vale? Un beso, muy buenas noches y muchísimas gracias por vuestra atención. Un besito.